Banca y Finanzas, encargado organizado por el Colegio de Ingenieros Comerciales de Oruro. Tengan ustedes muy buenas noches. El día de ayer ya estuvimos arrancando con estas jornadas, dándonos una introducción a lo que son las microfinanzas y el proceso. Y el día de hoy, 14 de julio, vamos a dar inicio también con estos nuevos cursos que se van a llamar Parámetros y Análisis Financiero para la otorgación de microcréditos agropecuarios. Eso nosotros creo. Vamos a rogar, por favor, a quienes están con sus micrófonos encendidos que puedan silenciar. Mientras tanto, quisiera invitar al ingeniero Richard Achaval Villapando, quien el día de hoy estará a cargo del taller. Mientras vamos acomodando el material que tenemos para esta noche, vamos a conocer un poquito más al ingeniero Richard Achaval Villapando, nacido en el 10 de febrero de 1985 en Guanuni, Oruro, de nacionalidad boliviana. Él, de profesión, es ingeniero comercial. Vamos a disculpar por no tenemos muy buena señal. Entre sus estudios de bachillerato en el año 1990 al año 1995, nivel primaria, unidad educativa Eduardo Avaroa en la ciudad de Oruro. El año 1996 al 1998, nivel primaria, Colegio Guido Villagómez, Oruro, Bolivia. El año 1999 al año 2002, nivel secundaria en el Colegio Juan 23 de la ciudad de Cochabamba. Entre sus estudios superiores, el año 2003 al año 2007, estudió la carrera de Ingeniería Comercial en la Universidad Técnica de Oruro, en Oruro, Bolivia. Formación académica en la Universidad Técnica de Oruro, título académico, diploma académico en el grado de licenciatura en Ingeniería Comercial, título en provisión nacional. Y así sigue presentando algunas falencias tal vez en la señal. Títulos de posgrado, ya decíamos, Universidad Técnica de Oruro, título académico, diplomado en Ciencias de la Educación Superior. Información adicional. Información adicional. Idiomas, inglés y quechua, básico y medio. Conocimiento en computadora, Microsoft Word, programa SPSS, programa Danvines, programa Cristal. En su experiencia profesional, entidad Banco Unión S.A., cargo jefe de microcréditos de agencia.
entre otras, descripción de funciones, manejo de equipos, aprobación de carpetas, gestión de administración. Entidad, Banco Unión S.A., cargo oficial de créditos. El inicio el 7 de julio del año 2012. Descripción de sus funciones, elaboración de soluciones de crédito, seguimiento y control de cartera de crédito, recuperación de la cartera en mora. Entidad, Cooperativa Asunción, cargo gerente a gerencia. Descripción de su función, aprobación de créditos financieros, control y manejo de bóveda, administración y control de agencia, elaboración de presupuestos, entre otras de sus funciones. Entidad Cooperativa Asunción. Cargo oficial de créditos, descripción de sus funciones, elaboración de solución de créditos, seguimiento y control de cartera de créditos, recuperación de cartera motora, entre otras de su fuente laboral. CITEX, cargo asistente administrativo, descripción de funciones, realización de documentos financieros, planificación de proyectos, control y revisión de documentos administrativos. Asimismo, el ingeniero pues también ha tenido durante todo este tiempo algún tipo de certificación de aprobación. Y con todo el conocimiento previo que ya fuimos dando anteriormente, vamos a dar paso al ingeniero con este curso del día de hoy, 14, con el tema Parámetros de análisis financieros para la otorgación de microcréditos agropecuarios. Ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches a los participantes. Buenas noches a todo el auditorio que me sigue. Se puede ver la pantalla. Esto que quisiera que me confirmen. Si estoy pudiendo compartir el... Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, se ve. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, primeramente agradecerles por la invitación que me han brindado para poder realizar este curso, ¿no? De lo que es la banca en realidad, ¿no? La banca como parte de nosotros como ingenieros comerciales que nos dedicamos, que como parte de nuestra profesión podemos abarcar distintos sectores, ¿no? Del ámbito laboral, entre ellos es la banca, y dentro de lo que es la banca, también nosotros siendo ingenieros comerciales nos podemos abrir campo en lo que son los créditos y más específicamente en lo que son la otorgación de los microcréditos agropecuarios, ¿no? En ese sentido, este curso que voy a realizar va más que todo comprendido en ese sentido, digamos, ¿no? De que los profesionales que hoy están saliendo de lo que es la carrera de ingeniería comercial o los profesionales que actualmente tenemos ya con la profesión ya de ingenieros comerciales puedan ejercer o puedan realizar este tipo de trabajo, ¿no? Que es la banca, que es un mundo apasionante, más que todo lo que es las microfinanzas, ¿no? Bueno, eso sí, en una breve introducción, digamos, a lo que es el curso ya. El curso que les voy a dictar es Parámetros y Análisis Financiero para la otorgación de microcréditos. ¿Ya? Bien, antes de empezar, primeramente tenemos que saber qué es un crédito. Bueno, para indicarles primeramente, hay muchas definiciones de lo que es un crédito, ¿no? Pero según la ASFI, que es la entidad reguladora de estos créditos, un crédito es una operación por la cual una entidad financiera pone a nuestra disposición una cantidad determinada de dinero mediante un contrato. Como contraparte, el beneficiario del crédito compromete a devolver el monto solicitado a un tiempo o a un plazo definido, según las condiciones que puede establecer el contrato del préstamo. Y en esas condiciones están los intereses, las comisiones, los otros gastos asociados, que puede ser el seguro de desgravamen. Ahora, según la Real Academia Española, la RAE, un crédito es una cantidad de dinero o
cosa equivalente que alguien debe a una persona o entidad y que el acreedor tiene derecho a exigir y cobrar. Es lo mismo, nosotros damos un dinero a alguien para que él a futuro nos devuelva, digamos. Ahora, también el crédito, según el diccionario de economía, es un contrato por el cual una entidad financiera pone a disposición del cliente cierta cantidad de dinero que se deberá devolver con intereses y según los plazos, ¿no? Ahora bien, ya sabiendo lo que es un crédito, podemos ver que existen distintos tipos de créditos. Según la ASFI, que es como les decía, es la entidad reguladora de lo que es el sistema financiero, existen lo que es el crédito empresarial, el crédito de vivienda, el crédito MIPE, el microcrédito y el crédito de consumo, entre las 5 categorías más grandes que clasifica la ASFI, ¿no? El crédito empresarial destinado más que todo a las actividades de las grandes empresas, el crédito de vivienda destinado a personas naturales o jurídicas para la construcción o adquisición, para construcción de vivienda o adquisición de un terreno, o también para la compra o mejoramiento de una vivienda, ¿no? Si uno tiene una vivienda, puede mejorar a futuro. El crédito MIPE, otorgado a las pequeñas y medianas empresas, con el objeto de financiar las actividades de comercialización, producción o servicios. El microcrédito. El microcrédito es un crédito otorgado también a personas naturales o jurídicas, con el objeto de financiar actividades pequeñas en escala, digamos, cuya fuente principal constituye el producto de sus ventas generadas por esas actividades. Y el crédito de consumo es aquel crédito que cualquier persona puede solicitar en un banco que va destinado a, como le indica su nombre, al consumo. Lo puedes destinar en lo que tú quieras, puedes pagar servicios para la educación, para la salud. Ahora, bien, como lo pueden ver, existen distintos tipos de crédito. Ahí es donde se acomoda lo que es el microcrédito o el crédito agropecuario en este caso. El crédito agropecuario es aquel destinado a financiar actividades productivas agrícolas. No existe una clasificación así que es el microcrédito agropecuario, pero sí se puede acomodar dentro de estas, en realidad dentro de las 5, dentro de las 4 principales, como puede ser, dentro de las 3 principales, como puede ser el microcrédito, el crédito PYME o el crédito empresarial. Dentro de esas 3 puede existir un crédito agropecuario. Ahora, ¿quiénes pueden acceder al crédito agropecuario? El alcance del crédito. Como les decía, pueden acceder los pequeños, los micros, medianos y grandes agropecuarios que producen de forma individual o en organizaciones que cuenten con personalidad jurídica si fueran las organizaciones, ¿no? Y si no, una persona individual, un agropecuario, como decimos, un agente del área rural que realiza las actividades agropecuarias, también puede acceder a este crédito. Ya. ¿Para qué puede solicitar una persona un crédito? El crédito agropecuario puede cubrir necesidades de financiamiento como ser el capital de trabajo. ¿A qué nos referimos con capital de trabajo? Es normalmente el capital de operación, como nos llamamos en la banca. Puede ser dirigido para compra de materia prima, insumos, pago de mano de obra, o sea, los servicios, diré las actividades laborales que se van a realizar en la actividad agrícola, y otros necesarios para la producción, como ser otros gastos que también que son necesarios dentro de lo que es el capital de trabajo, digamos, el transporte, por ejemplo. Ahora, también existe otro tipo de financiamiento dentro de las necesidades de financiamiento, que es el crédito agropecuario, puede estar destinado a capital de inversión, como ser la adquisición de maquinaria. En el área rural, hoy, en Bolivia los agricultores se están mecanizando en este caso, y por tal razón solicitan créditos como, por ejemplo, un tractor, implementos del tractor, un arado, una rastra, o adquisición de otras maquinarias dependiendo de la actividad. Por ejemplo, si fuera un ganadero lechero, podrá buscar la compra de unas ordeñadoras, o podrá buscar la construcción de un establo. Entonces, esas cosas son el capital de inversión. Ahora, ¿qué tipos de actividades productivas agropecuarias se pueden financiar? La agricultura. En cuanto a la agricultura, es un campo amplio. Podemos hablar de la producción de hortalizas, cereales, frutas, caña de azúcar, entre otros. Digamos. ¿Qué quiere decir? En cuanto a las hortalizas, en Oruro, por ejemplo, hablando de nuestro ámbito, existen lo que es la producción de cebolla y zanahoria dentro de lo que es lo más reconocido de las hortalizas.
también está la papa. En los cereales, ahí sí, somos productores de quinoa, en lo que es Oruro, digo. En frutas tenemos poco campo, pero también este crédito está destinado a esto, a este tipo de actividad. En lo pecuario es lo que es la crianza de animales. Entonces, ahí el crédito puede estar destinado a lo que es la producción de carne, o sea, la crianza del ganado vacuno, la cría, como se dice, la recría o engorde, se llama ese término, cuando un cliente compra un ganado para luego engordarlo y venderlo. Este ganado puede ser res, puede ser, como se dice, el pollo, la llama, los cerdos y el ganado también ovino, digamos, y otros tipos de ganados. Ahora, también las actividades que se pueden financiar son la silvicultura. ¿Qué entendemos por silvicultura? Es la producción o explotación de bosques de manera con un ecosistema bien conservado. Si yo voy a, digamos, voy a ir a un sector donde voy a explotar un cierto tipo de árboles, también tengo que plantar árboles para recuperar esto. O sea, tiene que ser de forma regenerativa, digamos. También se te puede financiar lo que es la pesca, tanto lacustre como en Oruro no tenemos ese tipo de actividades. Rara vez sí podemos tenerlo en lo que es en algunos lugares donde se estaban implementando lo que es la crianza o de peces, pero más que todo por motivos comerciales, digamos. Alguna vez han ido activando este tipo de créditos. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un crédito agropecuario? Para organizaciones productoras tienen que contar mínimo con experiencia productiva de 2 años. Contar con instancias internas de control de uso de recursos. O sea, tendrían que tener un comité de control, un consejo, mantener informados y contar con la autorización total de sus integrantes respecto a la contratación de un crédito, su destino y su beneficio. ¿Eso qué quiere decir? Que si una organización viene a quiere solicitar un préstamo en el sistema financiero, este debe contar con el aval de todos sus integrantes. Debe indicarnos en ese como se dice, en ese documento nos tiene que indicar cuánto van a sacar y en qué lo van a destinar. Luego, contar con mecanismos legales que garanticen el ingreso y salida de los integrantes que no afectará el cumplimiento de pago. Entonces, también las organizaciones deben tener un documento donde nos garanticen que si algún integrante de la asociación, digamos que por algún motivo X, ya no quiere pertenecer, no existiría ningún problema en que la organización como tal, los integrantes que estén en la misma, no puedan devolvernos el préstamo. Ahora, establecer mecanismos que garanticen la rotación de los representantes legales. Eso también es un punto bien importante. Cada organización elige año tras año o cada 2 años un representante legal. Estos representantes legales tienen que contar con el suficiente poder para que después de adquirir el préstamo puedan transferir esas competencias a los nuevos representantes legales y así no existe incumplimiento de pago en el préstamo. También deben contar con un aporte propio en función al requerimiento que quieran. Si es para capital de inversión, normalmente siempre pedimos lo que es el aporte propio. Ahora, los requisitos para acceder a un crédito agropecuario para productores individuales. Es sencillo en este caso, es ser productor agropecuario y contar con un aporte propio, en realidad, dado el caso si fuera para capital de inversión. Dentro de las garantías que se piden a un crédito agropecuario están las garantías reales, las que llamamos debidamente garantizados, y las que son sin garantías reales. Las garantías reales son la hipoteca de inmueble urbano o rural, que puede ser una hipoteca, digamos, de la ciudad de Oruro, del área rural, que puede ser, no sé, terrenos, pero estos terrenos deben ser, existe una clasificación en los terrenos, de acuerdo al tamaño de las hectáreas, que pueden ser pequeña, mediana o grande. Solo la constitución política del Estado nos permite grabar terrenos con la categoría grande. En cuanto a otras garantías que nos permite el crédito, es los vehículos usados o nuevos. Es bien importante aquí, es bien importante saber reconocer cómo se encuentra el vehículo. Para eso necesariamente hay que hacer un peritaje. No cualquier vehículo también podremos aceptar, ¿no?
Luego existe la prendaria sin desplazamiento con registro. En cuanto a la prendaria, ¿a qué nos referimos? A todo lo que es, puede ser maquinarias que cuenten con sus documentos, pólizas de importación, que se pueden considerar como parte de garantías. La garantía más segura que yo siempre he dicho es el depósito a plazo fijo, lo que son los DPFs. Prestarles, si el cliente tiene, no sé, $10,000, ahorrado en DPFs, al mismo puede utilizar como garantía para poder solicitar un préstamo. En garantías reales debidamente garantizado por tecnología, los créditos agropecuarios también permiten el crédito agropecuario estructurado, que es aquel que permite la participación de un agente de retención de pagos. ¿Qué quiere decir? Que si un productor está trabajando, como por ejemplo un productor de quinoa, está trabajando con una copiadora de quinoa quien le paga, esa misma copiadora nos puede ser como agente de retención. Digamos que el cliente entrega 100 sacos de quinoa a un valor de 500. Estamos hablando de 500,000 bolivianos. De esos 500,000, digamos que 200,000 los tiene que pagar. El agente se convierte en un agente de retención y solo al cliente le devuelve los 300. Esa forma también está permitido dentro de lo que son los créditos. Ahora, el otro crédito garantizado también es el crédito agropecuario por producto almacenado. Y es casi lo mismo. La empresa puede recibir esto y almacenar estos productos, más que todo para productos como la quinoa también. Y el crédito agropecuario para producción por contrato. Es cuando una empresa indica que a otra empresa o un productor indica a la empresa copiadora que van a firmar un contrato de que el productor le garantiza a la otra empresa que sí o sí le va a otorgar una cierta cantidad de producto para que la otra empresa le pueda pagar cierta cantidad de dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen un contrato entre el productor y la empresa compradora. Entre el productor dice, yo al año sí o sí te entrego 100 quintales y la empresa compradora le dirá, yo por esto te voy a pagar tanto monto de dinero. También ese contrato sirve como parte de una garantía dentro de lo que son los requisitos de las garantías de la normativa ASFE. Ahora, las garantías no convencionales. ¿Qué se entiende por garantía no convencional? Es aquella garantía que se utiliza como medio alternativo para el riesgo y para reforzar un sentido de responsabilidad. Dentro de estas garantías existe el fondo de garantía, existe el seguro agrario, los documentos de propiedad en custodia de bienes inmuebles y previos rurales. Es lo mismo que una hipoteca, pero sin hipotecar. El cliente nos trae los papeles originales, nosotros retenemos eso, lo custodiamos eso, mientras que el cliente no pague, mientras dure el préstamo. Ahora, otra garantía no convencional, activos sujetos a registro de propiedad. Ahí también pueden estar las maquinarias, pueden estar las herramientas que tuviera el productor. Los avales y certificados comunitarios. Muchos de los clientes, al ser productores, pertenecen a una organización o pueden pertenecer a una comunidad, a un cantón. Entonces, esa organización le puede respaldar al cliente y con eso nosotros podemos garantizar el préstamo. El semoviente, ¿qué se entiende por semoviente? Son los mismos animalitos que el cliente tiene, el ganado que el cliente tiene. Está el ganado vacuno, el ganado camélido. Esos ganados también pueden ser objetos de garantía. La patente de propiedad intelectual, siempre y cuando exista el registro en el SENAPI. El SENAPI es el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, donde ahí tú puedes registrar que has creado una patente respecto a algo y eso también te avala como una garantía no convencional. Y el derecho sobre el volumen forestal aprovechable, esto más que todo en la explotación de bosques. También nos permite la norma ASFI lo que es la garantía personal. ¿Qué es la garantía personal? Es cuando una persona física garantiza el cumplimiento de otra persona, que es el prestatario, con su patrimonio. Eso quiere decir que el garante deberá demostrar un patrimonio. La norma nos dice por lo menos mínimo de 1 a 1, donde si yo como cliente quiero sacar un préstamo y me busco un garante,
Entonces, el garante tendrá que tener, digamos, yo quiero sacar $10,000, el garante tendrá que tener un monto de $10,000 o mayor a eso para poder garantizarme. Y otro factor bien importante es que tendrá también que tener la suficiente capacidad de pago en caso de que yo incumpla en mi pago, digamos. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo que tenga patrimonio, sino que tenga una fuente de ingresos que garantice que el préstamo no se va a incumplir. Bueno, ya pasando a la evaluación, que es lo que en sí es el curso, lo que les hablaba era un previo análisis para que vayamos viendo las características de lo que es un crédito. Ya en un análisis más particular y específico, podemos ya centralizarnos en lo que es la evaluación y el análisis financiero de un crédito agropecuario. Como cualquier crédito, dentro de una evaluación es importante considerar las 5 Cs. ¿Qué son las 5 Cs? Las 5 Cs son el carácter, la capacidad, el capital, el colateral y las condiciones. Para mí, en mi experiencia, lo más importante fuera de estos es el carácter. ¿A qué nos referimos con el carácter? Cuando una persona quiere sacar un préstamo y tú como oficial de créditos o como parte del comité que va a aprobar este crédito, es importante ver el carácter del cliente, la voluntad del cliente que tiene para devolver un préstamo. Cuando ya nosotros vamos a evaluar a un cliente, es importante ya detectar si el cliente es responsable, se nota que va a cumplir. Si de entrada vemos a un cliente irresponsable, que no cumple, que cuando le hablas no sabe, ya podemos ya desechar al cliente, podemos hasta negarle el préstamo porque no cumple con la condición más importante, que es el carácter. Luego viene para mí la capacidad de pago. La capacidad, esa es la capacidad de pago. Si el cliente tiene los suficientes ingresos para poder cubrir las cuotas del préstamo. El capital, ¿a qué nos referimos con el capital? El capital es todo lo que el cliente ha invertido en su actividad. Si el cliente es productor, el capital podrán ser sus herramientas, las palas, picotas, las semillas. Si tuviera un tractor, eso es parte de su capital de trabajo. El colateral, ¿a qué nos referimos con colateral? El colateral es la garantía, lo que hace rato les hablábamos. El colateral es la fuente de ese pago en caso de incumplimiento. Si el cliente no pagara, acudiremos a un garante personal. Si está hipotecado su casa, acudiremos a hacer las instancias correspondientes para poder ejecutar la garantía. Y por último, las condiciones. En las condiciones están las características con las cuales el préstamo va a salir. Entre ellas estaríamos hablando de la tasa de interés, el plazo, la periodicidad, la forma de pago, que son lo que eso nos quiere indicar las condiciones. Ahora, dentro de una evaluación también es importante saber qué es el riesgo. El riesgo de crédito, según la ASFIN, es la probabilidad de que un deudor incumpla en cualquier grado con el repago de sus obligaciones ante la entidad financiera, de tal modo que genere la disminución del valor de su presente contrato. Nosotros, al dar un préstamo, siempre nos vamos a enfrentar frente al riesgo. No hay un crédito que no tenga riesgo. Todos los préstamos en el sistema financiero tienen riesgos. Nosotros, al momento de dar un préstamo, es importante saber medir el riesgo. No podremos disminuirle a cero, pero por lo menos lo mitigaremos. Lo haremos que reduzca en tal condición de que si el cliente nos llegara a pagar, su grado de afectación no sea mayor, sino menor grado a lo que es la recuperación del préstamo. Entonces, el riesgo hay que medir con una muy buena evaluación, considerando lo que anteriormente decía, las 5 Cs. Dentro de una evaluación agropecuaria es importante considerar ya los siguientes aspectos. ¿Qué producto vamos a evaluar? No es lo mismo evaluar producción de quinoa que producción de papa, que producción de zanahoria, que producción de
puede ser de frutales. No es lo mismo evaluar producción de crianza de ganado vacuno con crianza de ganado camélido, o dentro de lo que es la misma producción de ganado vacuno, para lo que es el engorde de ganado con lo que es la producción de leche. Entonces es bien importante saber identificar qué producto se va a evaluar. Luego, la zona donde vas a ir a evaluar. Todo oficial, cuando tiene que ir a evaluar, es importante, como se dice, hacer una evaluación in situ, en el lugar. Si el cliente, no sé, nos dice, yo vivo en Soracachi, Paria, es importante que el oficial, para una buena evaluación del crédito, se haga presente ahí y vea las características que esa región geográfica tiene. Dentro del mismo Paria existe un río. Si sus terrenos están cerca al río o están más en las laderas, o si está más cerca al cerro o es cerca a la pampa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una producción cerca a un río que la producción en un lugar donde no existe agua. Ahí eso va a afectar al rendimiento, que es el otro punto. Cada sector, cada lugar tiene, es bien importante saber conocer el rendimiento que cada zona tiene. En la experiencia que yo tengo, no es lo mismo producir quinoa en el sur de Oruro que producir quinoa en el norte de Oruro. Los rendimientos son mayores por las características geográficas de cada zona. No es lo mismo producir zanahoria en Soracachi que producir zanahoria en eucaliptos. Otro factor bien importante es el factor climatológico. En un crédito productivo agropecuario, el factor climatológico cobra una vital muy, ¿cómo podemos decir? Es vital. Es bien vital, ya que una helada, una riada, cualquiera de estos factores climatológicos, pues perjudican al cliente en su pago. El cliente, imagínense que un cliente ya está a punto de cosechar lo que es su zanahoria, está en el mes de febrero, para fines de febrero quiere sacar y llega una helada. Las famosas heladas, no sé si se han logrado escuchar, las comadres están llorando cuando sabe ser febrero. Esas son las heladas normalmente que suceden en el campo. Si eso el cliente supera, su producción va a ser óptima, pero si no supera, va a generar un riesgo, una reducción en su producción, su rendimiento va a bajar. También es importante saber identificar el ciclo productivo. ¿A qué nos referimos con ciclo productivo? Todo producto tiene un ciclo. El ciclo de lo que es la preparación, la etapa 1, la etapa 2, la que es de crecimiento, y la etapa 3 de comercialización. En la etapa 1 hay que saber, por ejemplo, el cliente nos dirá, yo quiero comprar semilla justo porque estoy en época de siembra. Entonces, está bien, hay que darle en ese momento, porque el cliente justo en ese momento requiere el apoyo. Pero no es lo mismo que nos diga ya cuando está en proceso de producción, ahora no, yo quiero para semilla, o quiero para otra cosa. Ahí podemos identificar tal vez hasta un desvío de fondos. Luego, otro factor bien importante a identificar es el tamaño de la superficie de producción. Normalmente la medida más utilizada en lo que es la producción es la hectárea, pero los clientes hablan de distintos tipos de medidas de producción locales, como son parcelas, alguna vez van a escuchar sayañas, pueden escuchar hasta tareas, que son unidades que ellos manejan, pero hay que saberlas identificar con una medida estándar, como es la hectárea, y saber diferenciar que no es lo mismo que un productor produzca zanahoria en 2 hectáreas que produzca zanahoria en 1 hectárea, para medir lo que son sus ingresos. También es importante considerar la antigüedad. Dentro de lo que es la ASFI nos decía, la antigüedad no le pide como requisito, pero para mí, en mi experiencia, es bien importante considerar la antigüedad que el cliente tiene. 1 año de antigüedad para mí no es suficiente en el área rural, porque en 1 año a un cliente le puede ir tan bien que al siguiente año le puede ir tan mal. Las características de la producción agrícola y pecuaria son bien cíclicas y fluctuantes en el tiempo. Mínimo para mí es 3 años de antigüedad para que el cliente ya conozca cuando se enfrenta a una helada, cuando se enfrente a una falta de agua,
no sé, hay factores como el viento en la quinoa. En los sectores productores de quinoa, como son sectores arenosos, el mismo viento tapa la plantita. Entonces, esas características, solo la antigüedad le va a permitir al cliente saber, conocer y si va a poder pagar un préstamo. Y nosotros, los que damos el préstamo, es importante de conocer esto. Es importante saber que el cliente va a tener estas peculiaridades de su producción. También es importante conocer que el cliente tenga experiencia. Muchos de los productores nos van a decir, yo desde chiquito le ayudaba a mi papá, desde chiquito yo hacía. Está bien, nos sirve, pero no es lo mismo que lo hagan ya solos. Porque cuando ayudan a su papá es el que se encarga del problema, él solo ayuda, pero él también tiene que ya saber con experiencia cómo solucionar el problema, y solo lo va a hacer afrontándole solo. Otro factor que hay que considerar, o otro aspecto que hay que considerar, es la unidad socioeconómica. Todas las familias están constituidas normalmente por familias. Ahora, dependiendo de la familia, existen familias que tienen 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Esto es importante saber reconocer, porque puede haber productores que tengan la misma cantidad de hectáreas, la misma producción, el mismo rendimiento y todo, porque son vecinos, pero una gran diferencia. Un vecino A tiene 5 hijos y un vecino B solo tiene 2 hijos. Esto es importante saber reconocer, porque eso le va a generar mayores gastos familiares y menor capacidad de pago. Dentro de eso también existe lo que es la merma. La merma es todo pérdida en producción. Cuando un cliente empieza a producir y a cosechar su producción, existe siempre un riesgo de merma, algo que se va a caer, algo que se va a podrir, algo que no ha salido bien. A eso llamamos merma. Y también existe otro riesgo, que es el consumo familiar. ¿Por qué? No riesgo, sino es un aspecto importante a considerar. ¿Por qué? Cuando tienes familia de 5 hijos, lo que el cliente hace, no compra zanahoria, porque él produce zanahoria. Entonces, ¿qué hace? Consume lo que él tiene. Entonces, él se guarda, digamos, de los 100 sacos que va a sacar, 3 para él. Y 3 más para su mamá. Hay 3 más para su hermano, o 2 más para sus tíos, o al que le ha venido a ayudar le va a regalar algo. Eso es importante saber reconocer, porque ese consumo va a disminuir sus ingresos. Otro aspecto a considerar también es el precio de mercado. En este tema de la producción de productos agrícolas, más que todo agrícolas, el precio de mercado es bien fluctuante, con características hasta abismales entre un precio máximo y un precio mínimo. Cuando en enero sale un saco de cebolla, como ejemplo les coloco, sale hasta con 200 bolivianos el precio de un saco. Pero ya a medida que va pasando, hasta puede llegar a 20 pesos el mismo saco. En los meses de mayo, junio, julio. Ve cómo de fluctuante es el precio. Empieza con 200 y termina con 20. O sea, una diferencia de 180 pesos abismal. Entonces, por eso nosotros es importante saber considerar esto, saber diferenciar. Que en nuestra evaluación no hay que considerar un precio máximo. Dice, no hay que considerar el precio máximo de venta, tampoco el precio mínimo. Hay que saber hacer una media entre los dos, dependiendo a qué cantidades va vendiendo respecto al tiempo. Puede que cuando es 200 puede vender más sacos. Vende 20, solamente vende lo sobrante, digamos. O lo contrario. Y cuando está 200, recién está empezando a cosechar. Y cuando está 20, su producción está en alto. Eso es importante saber reconocer. Otra cosa es la terminología de producción local. Me refería hace ratos al tema de sacos. Un cliente o nuestros clientes en todo lo que es Bolivia manejan terminologías locales. Por ejemplo, en la quinoa manejan lo que es el quintal, es una medida estándar reconocida, pero no es lo mismo cuando tú le preguntas a un productor de papa. El productor de papa te dirá, yo manejo en cargas o pesadas. ¿Y qué es carga y pesada? Para algunos, la pesada es 8 arrobas, para otros es 9, para otros es 10. Entonces, es bien importante saber reconocer para medir bien lo que es hacer una muy buena evaluación.
Y hace rato también les hablaba de lo que es un saco de zanahoria o diré de cebolla. No es lo mismo. Ese saco para el productor puede variar entre 5 arrobas a 7 arrobas. Entonces es importante saber diferenciar y saber reconocer las terminologías de cada producto y cómo manejan en ciertos lugares. Otro aspecto a considerar dentro de la producción agropecuaria son los factores de producción. ¿A qué nos referimos con factores de producción? Si el productor lo produce de manera manual, semi-mecanizado o mecanizado. ¿A qué nos referimos? Un productor de papa. ¿Cómo produces? No, yo solo produzco con mi mano. Agarro mis yuntitas que me ayudan, que son las yuntas, son 2 toros grandotes que jalan un arado y empiezan a cavar. No, yo produzco así. A otro le preguntarás, ¿cómo usted produce papa? Ah, no, yo tengo mi tractorcito, con mi tractor yo agarro. Entonces mi tractor cava, ara la tierra y hay una persona por detrás que va metiendo la semilla. ¿Ve? Eso se llamaría más que todo mecanizado. Ah, y el semi-mecanizado. Ah, yo tengo mi motocultor. Entonces con mi motocultorcito voy cavando y voy haciendo esto. Entonces, hay distintas características de producción. En un sistema manual, la producción es menor que en un sistema mecanizado. El sistema mecanizado nos permite mayor producción. También es importante saber reconocer la producción intensiva y extensiva. Esto nos limita al tamaño de las hectáreas que el cliente tiene. Si yo, como productor, tengo 5 hectáreas y cada día voy utilizando mis 5 hectáreas y mis 5 hectáreas, esta producción se llama intensiva, porque todo el tiempo voy produciendo el mismo. Extensiva es cuando tú puedes hacer la rotación de terrenos. Por ejemplo, yo tendría 25 hectáreas, voy a producir en este año 5, al siguiente año voy a ir a producir 5 en el otro, y el otro año 5 en el otro, así. Y así sucesivamente. Y otro factor que hace rato les hablaba era el sistema de riesgo. El ejemplo de paria que les ponía, no es lo mismo producir al lado del río que producir en una ladera, en las faldas del cerro. Bien. Les quiero mostrar un pantallazo aquí más que todo respecto a qué costos debemos considerar en una producción agrícola. He considerado o he puesto en consideración los costos más utilizados que normalmente hacen los productores de una producción agrícola o de productos agrícolas, más que todo enfocado en la zona de hoy estamos en la ciudad de Oruro y nuestro alrededor, que es nuestro departamento de Oruro, digamos. Existen producciones de tipo temporal, que son las producciones normalmente llamadas de solamente un ciclo, como ser la producción de papa. Una vez que la papa produces, esta papa lo cosechas y se acabó el producto. Tienes que volver al año a volver a sembrar. A eso llamamos producción temporal, por solo una temporada. Y también existe la producción perenne, que es otro tipo de producción. Un ejemplo que les puedo dar más conocido acá, o 2 ejemplos en realidad que les puedo dar más conocidos, son un árbol frutal o la producción de alfa. Cuando usted produce un árbol frutal, le cosechas, sacas lo que es el fruto, al siguiente año va a volver ese mismo árbol a generarnos un fruto. En cuanto al alfa, tú lo haces el cortado del alfa, esa misma plantita después va a volver a regenerar, por lo menos por el lapso de, no sé, de 5 a 7 años. Entonces, es importante saber reconocer ese tipo de producción. Ahora, en cuanto a lo que son las producciones temporales, es importante saber reconocer cuándo el cliente hace la preparación del terreno. ¿Qué es preparación del terreno? Es utilizar lo que llamamos nosotros el arado y la rastra. El cliente o el productor va a ir a preparar sus terrenos, va a arar sus terrenos, va a agarrar un tractor o agarrar la yunta y empezar a cavar. El arado es el volteo, van a voltear la tierra. Sacarán 5 a 10 centímetros de tierra, lo van a hacer voltar, lo van a voltear para que esto, por un buen tiempo, por lo menos un mes mínimamente, esté volteada la tierra y así ya puedan sembrar. Va a pasar otro tiempo, va a venir la rastra, que la maquinaria rastra, ¿qué va a hacer? Lo que ha dado la vuelta, lo va a cortar y lo va a volver planito. ¿Para qué? Para que el productor ya pueda producir.
Una vez que el productor haya hecho esta preparación de terreno, pues comprará el abono. Normalmente el abono que compran puede ser natural o un fertilizante. Es importante saber reconocer cuál de estos tipos de abonos se utiliza. Puede ser uno, puede ser el otro o puede ser ambos. ¿Y en qué épocas o en qué fechas abonan? Normalmente los clientes aran en los meses de febrero y marzo, abonan en agosto. ¿Para qué? Para que en septiembre ya empiecen a producir. ¿Por qué es importante saber reconocer esto? Porque no es lo mismo que digan, yo abono ahorita y luego lo siembro, ya no más. No, el abono así como tal tratado dentro de la tierra, una vez que lo apliquen, todavía tiene que pasar un proceso de fermentación para que todos los bichitos y demás cosas se vayan introduciendo y no generen una toxicidad en el producto. ¿Por qué? Porque si siembran directo, el producto puede morir, o sea, la semillita puede morir porque el terreno lo vuelve picante. Entonces tiene que pasar un proceso donde este se ambiente y se vayan perdiendo estas toxicidades propias del abono. Luego de eso está la compra de semilla. El cliente comprará la semilla y ahora ya se viajará. Normalmente los clientes viajan a algunos lados, como ser Cochabamba y demás, a comprar semillas o comprarán del vecino que ha tenido muy buena producción o seleccionarán su propia semilla también. Existen clientes que seleccionan su propia semilla. ¿A qué nos referimos esto? Le ha dado muy bien, entonces agarran los mejores, en la quinoa, por ejemplo, agarran las mejores semillas, los más grandecitos y lo guardan. En la cebolla, ¿qué hacen los clientes? Van sacando sus pepitas de lo que va a florecer la semilla de hojitas y eso lo van sembrando en unas pequeñas carpitas y lo llaman almácigo. Y de ahí va a generar unas plantitas chiquititas, o como nosotros les llamamos plántulas. ¿Para qué? Para que esas plantitas luego lo trasplanten en la tierra y de ahí salga la cebolla. Y luego harán la siembra. En la siembra, nuevamente me vuelvo al ejemplo, ¿cómo siembran? Lo siembran con yunta, lo siembran con tractor. Eso también va a ayudarnos mucho a determinar cuánto de semilla utilizan. Normalmente, cuando es mecanizado, la semilla que se utiliza es menos que cuando es siembra manual. Porque la mano cuando siembra saca pues a lo que agarra, va poniendo. Mientras que cuando es mecanizado, ya tenemos hasta un orden, ¿no? Va botando cierta cantidad a cierto tiempo, entonces hasta la semilla es menos utilización de semilla. El riego, ahora sí es importante. Si bien existen productos que requieren poca agua y otros que requieren más agua, como son las hortalizas, todo producto requiere siempre agua. En el caso del quinoa no hacen riego porque son las lluvias. En el caso de las hortalizas, sí o sí requieren que esté al lado un canal de riego para que ellos constantemente vayan regando el producto. Porque si no, el producto se muere, la zanahoria se muere, la cebolla se muere. Ahora, también otra cosa que me olvidaba y es importante saber, reconocer que los clientes, antes de sembrar, te van a decir, yo no puedo sembrar ahora, ¿por qué? Porque no está nevando. Yo requiero que nieve, ¿para qué? Para que exista humedad y recién pueda sembrar y mi producto salga más garantizado y no exista pérdida. Eso es importante también conocer cuándo siembra el cliente. Normalmente los clientes están esperando las nevadas. ¿Para qué? Porque como cualquier nevada, siempre existe filtración. Entonces, en el terreno va filtrando el agua y eso genera humedad debajo de 10 centímetros hasta 20 centímetros, donde el cliente una vez que hace el arado, hace el volteo y esa humedad es lo que ayuda a que la planta crezca y se desarrolle de mejor manera. Una vez ya sembrada, realizada el riego, la plantita empieza a surgir, pero junto a ella también surgen otro tipo de plantas, hierbas, lo que nosotros llamamos maleza. Estas hierbas, por ser características de la zona, pues son productos o son plantas más resistentes. Y al ser más resistentes tienen la capacidad de poder matar al producto. Entonces, ¿qué hace el cliente? El cliente o el productor agarra cierto tipo de herbicidas y les empieza a fumigar
¿Para qué? Para combatir esas hierbas. Pero también cuando la plantita va creciendo, también se puede enfrentar no solo a las hierbas, sino a algunos insectos. Estos insectos van y se lo comen a la planta. Entonces también el productor va comprando cierto tipo de insecticidas para eliminar este tipo de plagas. En algunos lados también existe otra plaga que le va a azotar al producto, los hongos. En algunos lugares que se generan hongos. Entonces, el cliente para combatir a estos hongos utiliza los fungicidas. Con estos fungicidas, el cliente va eliminando estas plagas. Ahora, existen otro tipo de plagas que también es importante considerar. Por ejemplo, en la semilla. Una plaga para el productor es la vicuña. La vicuña es una plaga porque viene y se lo come el producto, se lo come su plantita y el cliente se queda sin producción. Evidentemente no comprará no podrá combatirle pues, con algún químico o algo. Entonces, ¿qué hacen? Cercan sus terrenos para que el animalito no ingrese, porque el animalito también está protegido por ley y no lo pueden matar. Una vez hecho la fumigación, si no es suficiente, el cliente intentará hacer el deshierve, si es que la hierba la ha vencido. Entonces el cliente, ¿qué hace? Se agarra, se sienta y empieza a sacar las otras plantas alrededor de la plantita. ¿Para qué? Para que estas con plantas no le vayan matando. Ese tipo también de actividad laboral o actividad comunal, como se dice, lo realiza el cliente en sus labores culturales de producción. Ahora, dependiendo del tipo de producto, eso es bien importante identificar, utilizan la terminología del aporque. ¿A qué nos referimos con aporque? Los aporques normalmente se utilizan en lo que es la papa. Un ejemplo, cuando la papita empieza a salir, la plantita, por ser dura y gruesa, empieza a botar la tierra a su alrededor. Entonces, ¿qué hace el productor? Va y le vuelve a tapar a la plantita. ¿Para qué? Para que abajo el tubérculo vaya creciendo más. O sea, la papa se vaya generando más. Lo mismo sucede en la cebolla. En ciertos productos hacen este tipo de actividad. Una vez que ya hayan pasado todo esto, por fin llegaremos a la cosecha. Bueno, en la cosecha es bien importante saber identificar a los clientes con cuántas personas realizan este tipo de actividad. No es lo mismo un cliente que esté realizando la cosecha con 5 personas o con 6 personas, o solo él, porque eso va a determinar el tiempo también de cosecha, de cuánto tiempo le va a durar la cosecha. Después de la cosecha existen otras labores conocidas como la post cosechas, otras labores culturales. En el caso de la papa, por ejemplo, realizan el lavado, también pueden hacer, o pueden volverlo a poner bajo tierra en sacos para que la papa se conserve. Es otra labor cultural que realizan. En la quinoa, ¿qué hacen? En la quinoa lo hacen el famoso triado. Viene un tractor, lo pisa y de ahí van seleccionando, van venteando. Entonces hacen un pisado de la quinoa, lo colocan en una venteadora, ya puede ser, o si no, lo hacen manualmente para ya sacar la semillita. Otro factor bien importante es el transporte. El transporte ya sea por compra de insumos y por venta del producto. Muchos de nuestros clientes no venden en Oruro. Sí traen, evidentemente, pero toda la producción que se realiza en Oruro, el 30% llega al mercado local y el 70% se va a La Paz o a Cochabamba, ya que la producción que tenemos en Oruro, en cuanto a hortalizas, es superior a la demanda local. Entonces lo van vendiendo. Eso es importante saber también considerar. Hay otros productores que, por ejemplo, ya tienen contratos con intermediarios de las otras ciudades. Entonces lo único que hacen es alistárselo, alistan y viene el intermediario y en sus camiones se los recoge. Y también es importante considerar otros gastos. En esos otros gastos me ponía un ejemplo, por ejemplo, los sacos. Los clientes pueden comprar sacos para ir vendiendo sus productos.
También podemos considerar gasolina, el combustible, ya que al realizar algunos como ser el riego, por ejemplo, también gastan en combustible. Se compran una motobomba, esa motobomba utiliza gasolina, entonces tienen que gastar en combustible para poder hacer el riego. Ahora, dentro de lo que es los factores a considerar o los costos a considerar en una evaluación pecuaria, es importante considerar si la actividad es cría, recría o producción de leche, entre los más importantes de lo que es nuestra área de trabajo, si fuera en Oruro, La Paz, Cochabamba. El animalito o el ganado que van a realizar, entre los costos más importantes está la alimentación. El animalito, por ende, como cualquier ser vivo, necesita ser alimentado. Y como ya está domesticado en su gran mayoría, espera la alimentación que los realiza el hombre. Los productores agarran a los ganados, les llevan a sus terrenos o pastizales que ellos tienen, o a sus áreas donde han sembrado su forraje para que el animalito se alimente. Pero este animalito, como ser vivo, también a futuro o en ese momento puede contraer cierto tipo de enfermedades. Entonces también es importante saber identificar qué enfermedades tienes y cómo tratarles. Entonces existen la contratación de los servicios veterinarios. Por ejemplo, en un ejemplo, en la llamita le sale la famosa sarna. Entonces hay que saber identificar que el cliente va a comprar medicamentos o va a buscar la ayuda de un veterinario para combatir este tipo de enfermedad, ya que esa sarna a futuro, por ejemplo, en una llama, les coloco el ejemplo, le produce pues temperatura y el animalito muere por esta enfermedad. Y para el productor esta pérdida le genera pues reducción en sus ingresos. También existen otro tipo de costos que hay que considerar, la desparasitación. Esto ya es interno, el animal tiene que ser desparasitado, como en nuestra casita, si tenemos perritos, para que el perrito esté bien lo desparasitamos, ¿no? Es lo mismo en los animalitos, hay que desparasitarlos. ¿Para qué? Más que todo, esto ayuda al productor a que el animalito engorde. Todo productor no va a querer tener un ganado flaco, porque eso le va a generar costo. Si va a ver que el animalito está flaco, lo va a tratar, lo va a desparasitar, le va a poner vitaminas, lo va a desparasitar y luego lo vitaminiza para que el animalito de a futuro coma y engorde. En el caso peor, pues el peor de los casos, si el animalito no engorda nada, lo va a vender. No va a esperar 1 año ni 2 años, no, se va a recuperar, no. Lo vende y compra otro, porque ese es su negocio. También es importante considerar el transporte. Hay productores, lecheros, doy el ejemplo ahora de lecheros, si quieren que su producción de leche sea la mejor, pues van a otros lugares, van a Cochabamba, compran ganado. Por ejemplo, en los lecheros existe el ganado Holstein. Van a Cochabamba, compran el ganado Holstein, pero no compran el original. Eso también es importante saber reconocer. No lo van a comprar. De entrada, no lo van a comprar. ¿Por qué? Porque si compran el original, va a venir a la altura de Oruro, va a morir el animalito. Van a comprar un animalito adaptado. Normalmente lo llaman los 3/4. ¿Por qué? Porque una parte de eso va a ser criollito, o sea, le van a meter características genotípicas para que se ambiente al lugar, y los otros 3/4 que decimos, los otros 3 van a ser animalitos puros. Entonces, ese tipo de consideraciones realiza el productor. Ahí, por ejemplo, un oficial, si ya conoce del oficio, si le dice, no, yo voy a comprar una vaca Holstein original y lo voy a traer aquí, va a rendir. Ahí ya se ve que el cliente no conoce de la actividad, no sabe, entonces no estuviera engañando. Entonces eso es importante saber conocer. Ahí es bien importante saber el transporte, que no es lo mismo que comprar pasaje, ir a Cochabamba y pagar 20 pesos o 30 pesos por la persona. También hay la figura de que el animalito va a venir en un camión y nos van a cobrar un monto elevado. Si el ganado fuera de reposición, o sea, si el ganado fuera desde cría, existe un costo de reposición. O sea, yo como productor voy a comprar, no sé, 5 o 6
Alguien activa su micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchan? Como les decía, si algún... Ingeniero. Sí, ya, muchas gracias. Si algún cliente compra un producto como ser un ganado vacuno, lo comprará, digamos, en 3.000 a 4.000, luego le va a ir a vender, pues de esa ganancia que va a tener, pues existe un costo, va a tener que volver a comprar. Entonces, ese costo es bien importante considerar. ¿Para qué? Para que no nos engañemos en los ingresos que el cliente tiene. Y lo vendo en 4.000. Mi ganancia solo es 2.000, no los 4.000. Eso es importante saber reconocer. Ahora, hay algunos productores que fuera de lo que siembran, tampoco tienen la suficientes pastizales para alimentar a su ganado. Entonces hacen el alquiler de pastizales, el alquiler de forraje, se alquilan del vecino. A vos te está sobrando alfa, por favor alquilame. Entonces el otro le dirá, ya, te voy a dar un corte, o te daré 2 cortes. El alfa, por ejemplo, en el área de Oruro, normalmente se brota entre 2 a 3. Lo normal sería 2 considerar, que no es lo mismo que en Cochabamba. En el Cochabamba se brota hasta 4 o 5. Eso es importante saber considerar. Otros gastos que puede también generar el animalito. Existen otros gastos que también pueden ser como ser un señor, por el caso en el del ovino, digamos, un señor que te lo cuide, un cuidador. Como dicen, un paseador. La ovejita necesita ser pasteado, necesita que alguien le lleve, el pastor que esté a su lado. Entonces es otro gasto. No puede tu hijo, no puedes vos, pues conseguirás a una persona y le tendrás que pagar por eso. Ahora, es importante considerar, pero es bien importante considerar en una evaluación pecuaria, el número de cabezas de ganado respecto al terreno. No es lo mismo tener 20 cabezas de ganado vacuno frente a 4 hectáreas solo de forraje. El animalito va a sufrir de hambre. Por eso tendrá que ser alquiler de puestos. Si el cliente dice, yo tengo 10 cabezas de ganado y solo tengo 2 hectáreas, ¿de qué está viviendo ese animalito? Y no compras forraje, no compro, ya te está engañando. Por ejemplo, en lo que es el engorde, mínimo, por ejemplo, es 2 cabezas por hectárea. 2 cabezas de ganado vacuno por 1 hectárea. Ahora, si fuera lechero, 1 cabeza de ganado vacuno por hectárea, porque ese animalito tiene que alimentarse para que te produzca leche. Si no, estarías perdiendo. Entre otros gastos, también tú puedes considerar, si fuera lechero, el comprar cuajo para hacer lo que es el queso. Entonces, eso es importante saber considerar en lo que son una evaluación pecuaria. Bueno, ahora hay que entrarnos al tema de los ingresos y la periodicidad de pago. Es importante saber conocer el precio en el cual se venden los productos. A principio les decía que el producto más que todo, el producto agrícolas es bien fluctuante en el tiempo. No es lo mismo vender en ciertas épocas y en ciertos lugares, digamos. Entonces, si yo en enero vendo mi papa, cosa que no lo hay, ¿no ven? A menos que sea papa cochala, porque la papa cochala se produce 2 veces al año, entonces sí o sí nos va a llegar la papa. Pero aquí en el lado de Oruro solamente es 1 vez al año, entonces la papa recién va a empezar a salir a fines de febrero. Cuando sale a fines de febrero, esa papa va a salir a un mayor precio. Papa nueva es poquito más caro te dan, pero a medida que ya va saliendo la mayor producción, ya empieza a disminuir también el precio. Entonces, es importante por eso saber reconocer sus ventas. Y de la misma manera, estos ingresos que el cliente tiene nos va a permitir definir la periodicidad de pago. ¿A qué nos referimos con periodicidad de pago? ¿Cuándo el cliente va a pagar o en qué épocas el cliente tiene que pagar? Por ejemplo, yo, si soy productor o hago engorde de ganado vacuno, normalmente lo puedo hacer entre 6 a 1 año, mi engorde de ganado vacuno. Más de 2 años es pérdida para mí, es pérdida. Entonces, tú sabiendo que el cliente hace entre 6 meses a 1 año,
el engorde, entonces sabes que semestralmente el cliente va a vender en las ferias locales su ganado. Y eso te va a permitir tú decirle, muy bien, ok, señor, usted puede pagarme cada 6 meses su ganado. Que no es lo mismo que un lechero. El lechero todos los días vende leche, todos los días tiene que vender leche, porque si no vende, pierde. Entonces, si no viene a recogerle, no sé, lácteos, bola, pila, recogerle su leche, el cliente no va a perder, lo va a hacer queso, pero ese queso lo va a ir a vender. Entonces, sí o sí, el cliente produce diario. Entonces, a él le podemos dar un periodo de pago mensual. Eso va a depender, como les digo, mucho de la actividad que el cliente realiza. Por quinoa, que si bien produce una vez al año, pero el cliente de quinoa puede guardar su producto, porque el producto de quinoa es un producto que no se deteriora en el tiempo, se puede almacenar, que no es lo mismo que la zanahoria y la cebolla, que se pueden, si tú lo guardas más tiempo, se pueden pudrir, se pueden enraizar, todas esas cosas pueden pasar. Entonces, es bien importante saber identificar en qué meses el cliente genera ingresos y con qué tendencia. Para un lechero, mensual, hasta bimestral tal vez. Trimestral, para uno que produce, no sé, ovinos, para uno que produce chanchitos, cerditos. Los chanchos tienen la capacidad de reproducirse con la famosa regla del 3-3-3. 3 meses, 3 semanas, 3 días. Entonces, de esa manera se va reproduciendo un chanchito. Entonces, el cliente puede vender cada 3 meses. Uno que hace engorde puede vender semestral. Uno que solo produce una vez al año, como la zanahoria, lo podemos dar anual. Nos permite. O también le podemos dar personalizado, dependiendo del flujo. Por ahí el cliente dice, no, anual es mucho tiempo, más me vas a cobrar. Mejor dame a principios, yo cuando saco mi producción, y a finales, cuando yo vendo mi producción, aquí cóbrame más y aquí cóbrame menos. También existe ese tipo de características para poder pagar. Nos permite la norma, ASFI. Ahora, es importante saber que una vez que nosotros otorguemos el crédito, hacer seguimiento a este crédito. Si bien el cliente retira el préstamo, nos está pagando bien, es importante conocer si el cliente le está yendo bien. Por 2 factores. Uno, saber si ha cumplido con el préstamo. Es importante saber conocer si el cliente ha cumplido con el préstamo. 2, saber si el cliente está realizando esta actividad nuevamente, está realizando esta actividad con toda normalidad y tranquilidad. Por ahí el cliente ya no está realizando la cebolla, la zanahoria, le ha ido mal, ahora se está dedicando no sé, pues a chofer de taxi, o sea, comprar su taxicito porque le ha ido mal, diré, se ha comprado un taxicito porque le ha ido mal y prefiere vender así. Es importante saber reconocer esto. Entonces, un seguimiento nos permite medir este riesgo. Entonces, todos los préstamos deberían ser objetos de seguimiento periódico por parte de la entidad. Pero evidentemente, no todo lo podemos hacer. Entonces, de acuerdo a normativa de cada institución financiera, pues te dirán a qué préstamos le puedes hacer seguimiento y a qué préstamos no. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Préstamos mayores a $10,000 por ser un mayor monto, lo podemos hacer seguimiento, nos dirá la norma de nuestra entidad. Préstamos a menores a 10,000, no. ¿Por qué? Porque son menor riesgo, digo. Entonces, en ese tipo de seguimientos es importante saber reconocer. Ahora, puede haber distintos tipos también de seguimiento. El seguimiento ex ante y el ex post. El ex post les hablaba que el cliente sacó el préstamo y tú vas y verificas que ha cumplido, o ves y verificas que su actividad actualmente sigue en condiciones normales, estable y con perspectivas de crecimiento. Y también existe otro seguimiento ex ante. Esto es antes del préstamo. ¿A qué nos referimos con antes del préstamo? Si el cliente, por ejemplo, dice, yo quiero sacar $20,000 porque me está yendo bien, pues tu comité dirá, ¿por qué le estás dando $20,000? ¿No es mucho riesgo? Entonces, el comité puede ir a hacer un seguimiento ex ante para verificar que evidentemente el cliente o el oficial está declarando en su evaluación que evidentemente el cliente tiene todas las condiciones para sacar ese monto. Entonces, existen este tipo de seguimientos. Otro punto bien importante es la mora.
como cualquier préstamo, puede generar mora. Ahí les doy un ejemplo, un consejo que les doy. Una mala colocación de préstamo es una mora segura a futuro. Con todos los factores que les he hablado, si algún momento tú dices, no, lo que ha hablado el licenciado es nada que ver, yo voy a hacer este modo y este modo me conviene, y si te conviene y te sale bien, ok, pero si no te sale bien y no has medido ese riesgo, pues a futuro se va a generar un riesgo. Ese riesgo va a ser la mora, y como cualquier entidad financiera, el oficial es el encargado de recuperar. Entonces, es bien importante saber evaluar bien la actividad para que a futuro no tengas una mora. No es colocar y dar por dar a los prestatarios. No todos califican al monto que quieren. Un cliente vendrá, dirá, yo tengo 21 años, quiero $20,000 y recién he empezado hace un año a producir. ¿Calificará para $20,000? ¿Será adecuado darle $20,000? O por ahí necesariamente primero veremos si nos cumple con $2,000 o $3,000 y a medida que el cliente vaya cumpliendo, ir aumentándole y también ver su crecimiento. No sé, pues tenía 2 vaquitas, hoy ya tiene 4. Ah, mira, ahora ya tiene 10, ahora 12. Entonces poder aumentándole. Eso es bien importante saber identificar. No demos el crédito por dar. No coloquemos un préstamo por cumplir presupuesto. Cuando tú te enfrentas a la banca, todos nos ponen presupuesto, todos nos dicen, tienes una meta y tienes que cumplir, pero eso no te dice que tú des todo cliente que venga, es saber bien identificar estas características. Ahora, según la ASFI, se entiende por mora el incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o intereses, según el plan de pagos pactado, considerándose incumplimiento de saldo de la operación desde el día de vencimiento de su cuota atrasada, más antigua hasta el día que está puesta en totalmente al día, tanto en capital como interés. La norma nos dice claramente que nosotros, si el cliente tiene que pagar el 15 y no lo paga, y lo paga el 20, ha generado 5 días de mora. Entonces, eso es bien importante, saber identificar. Me va a morir cuando está durmiendo, ¿no será? Hola, por favor, su micrófono. Ahora, existen distintos tipos de mora. Existe la mora preventiva y la mora correctiva. La mora preventiva es una mora bien sencilla. Si tú sabes que tus clientes te van a pagar el 15, tú ya te puedes adelantar llamándole el 10 o el 12. Licenciado, mire, señor productor, don Juan, por favor, le toca pagar el 15, por favor, no se olvide. Eso es una mora preventiva. Ya le estás preveyendo al cliente que no se olvide. Esto lo podemos realizar en los clientes, normalmente que tienen esa dejadez, digamos, podemos decir, que se olvidan de pagar. Les puedes llamar así para que a futuro no te preocupe. Y lo que es la mora correctiva, ahí esa es cuando el cliente ya tenía que pagar el 15, 16, no ha pagado, 17 tampoco, y hay que activarnos con la mora correctiva. Hay que molestarle al cliente, hay que llamarle, hay que ir a visitarle, preguntarle qué ha pasado, para que se ponga al día en sus cuotas. Ahora, según la ley, existen distintos tipos de clasificación de mora. Existen lo que son la categoría A, B, C, D, E y F. Y de acuerdo a esto, por ejemplo, un cliente se encuentra en categoría A cuando su mora no es mayor a 20 días. En categoría B se encuentra cuando su mora está entre 21 y 30 días. En categoría C, entre 31 y 55 días. En categoría D, entre 56 y 75 días. En categoría E, entre 76 y 90 días. Y en categoría F, con una mayor mora a 90 días. Las categorías lo establece la ASFI. Normalmente, todas las instituciones damos préstamos a los que se encuentran en categoría A, si tuvieran una experiencia de crédito, o sea, si tuvieran historial de crédito. Si no tuvieran historial de crédito, no están en ninguna categoría. Pero si ves una categoría B, el oficial ya tiene que indicar, este cliente no paga, se atrasa, ¿será conveniente darle? ¿Será bueno darle? Ahora, si se encuentra en categoría C, ¿le darás? ¿O no le darás? De hecho, en muchas instituciones del sistema financiero, basta que pase a C y ya no se los da. Y si lo dan, están sujetos a una multa que la ASFI les va a poner a la institución.
porque estos clientes no son sujetos de crédito por la calificación que tienen. Peor si le puedes dar en categoría F. Entonces es bien importante saber identificar. Ya categoría F es un cliente muy malo, que ya se lo está iniciando un juicio, posiblemente. También existe otro reporte, que es el reporte de Infocred, que también se utilizan. Y lo utilizan los numeritos, el 1, 2, 3, 4. Ahí solo califican los que tienen, si tuvieran historial crediticio, los que tienen categoría 1. Categoría 2 significa vencido. Categoría 3 en ejecución y categoría 4 castigado. Ya vencidos hasta ejecución son clientes no sujetos de crédito. De hecho, cuando ustedes algún momento se encuentren en la banca y saquen este tipo de reportes donde muestran estas categorías, ves un B, ves un 2 o un 3, vean la mejor manera de hacerle entender que el cliente no califica por la mala o el mal comportamiento que ha tenido anteriormente. Hablamos mucho de la central de riesgos. No hay que entrar en la central de riesgos, ¿no? Puedes entrar en la central de riesgos, pero puedes entrar con una buena calificación, categoría A. Puede ser un cliente CEPOP, cliente plenamente oportuno, que se encuentra dentro de lo que son las categorías y se los da ciertos beneficios. Pero hay otros que entran a la central de riesgos con las calificaciones malas, que evidentemente ya no son sujetos de crédito. Y ahí como oficiales, como si quieren ser oficiales, todo, hay que saber reconocer estas características. Viendo esto, ya no califica. Ya para qué ir a perder tu tiempo. Si tu comité sabe que te va a rechazar, lo va a hacer. Entonces, mejor no arriesgarse. Hay ciertas consideraciones a tomar, pero eso va a depender mucho del comité que tú tienes. No sé, ha pasado ese mes a categoría B, lamentablemente porque su familiar se enferma de COVID. Ya, ok, todavía. Pero antes del COVID, ¿por qué sigue teniendo calificaciones 2? Ah, nos dará una muestra. ¿O por qué está en categoría C? ¿O qué categoría está? Cuando no había ningún problema. Entonces el cliente ha demostrado mala calificación. O su actividad no era lo que anteriormente la ha financiado la otra entidad. Hoy nos enfrentamos a clientes que suplantan actividades, que falsifican documentos. Entonces, por eso es bien importante saber reconocer. Por eso, dentro de los factores o aspectos a considerar dentro de una evaluación, mencionamos la verificación in situ. Es importante que el oficial vaya, se haga presente en la actividad donde el cliente realiza. Yo soy productor de papa, vamos a ver tu papa. Yo produzco ganado, ¿cuáles son tus ganados? Mostrame. Y si de ser necesario, preguntar al vecino, don Juan, ¿tienes ganados? Sí, el vecino tiene. No, de su papá él no tiene nada, te dirá. Eso es también bien importante, saber referenciarse. Entonces, ahí también nos avalan los avales, los certificados. Por eso es bien importante. ¿Para qué? Para que a futuro no tengamos mora. Como les digo, una mala colocación es una mora segura. Y toda mora a futuro genera previsiones. Entonces, existen previsiones que no lo van a hacer al oficial, lo van a hacer al banco, lo van a hacer a la entidad financiera, a la cooperativa. Lo van a decir, así le va a decir, mira, tú has dado un cliente que está en C, tienes que previsionarme el 100%. Diré el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú le has prestado $10,000, $2,000 ya se van a previsiones de las utilidades del banco o de las utilidades de la cooperativa o de la entidad financiera. Y eso, la entidad no se va a quedar brazos cruzadas, se lo va a cobrar al oficial, lo va a desvincular, lo cobrará de algún lado. Entonces, por eso es bien importante saber reconocer, porque toda mala colocación genera mora y la mora, por ende, genera previsiones. Y estas previsiones a futuro perjudican a las utilidades de la institución financiera en la que tú estás trabajando. Bueno, creo que con esto he terminado mi exposición. Espero haberles llevado un poco
compartido mi experiencia en cuanto a lo que es el crédito agropecuario, los aspectos importantes a evaluar, las características de cada actividad, que es el microcrédito agropecuario, qué actividades podemos dar, cómo evaluar y saber reconocer, digamos, si un cliente califica o no califica para un crédito. Muchas gracias. Bueno, damos las... ay. Muy buenas noches. Bueno, damos las gracias al ingeniero Richard Achaval. Si tal vez hubiera alguna pregunta de la sala, ¿podrían hacerlo? Buenas noches, ingeniero. Tengo una consulta. Bueno, Buenas una noches. pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Los tipos de garantía dentro de este tipo de crédito agropecuario, existen los tipos de garantía en cuanto a ganados. ¿Existe algún determinado número de cabezas de ganado que contemplan para que entren a este tipo de garantía? A ver, buenas noches. No, no existe la cantidad. Normalmente, en este tipo de ganado, la norma nos dice, existe una relación, digamos. Si el cliente quisiera sacar, no sé, $5,000, su ganado tendría que estar valiendo el doble de eso. O sea, $10,000 es lo que normalmente se utiliza. Ahora, ahí tú puedes incluir todas las cabezas que el cliente tiene. Podrá prendar, pues, no sé, 10 cabezas de ganado lechero, cada cabeza a 10,000 bolivianos. El ganado lechero cuesta una madre reproductora o hembras reproductora, como se los dice, o como se les conoce en otros lados, vientres madre, pues vale entre 10,000 hasta 12,000 bolivianos. Puedes tú prenderlo eso. Y con eso poder sacar, digamos. Ahora, si fuera un ganado no lechero, digamos, un ganado camélido, hay ganados de productores camélidos que valen entre, si es un macho de productor, entre 1,000 a 3,000 bolivianos, que también te pueden servir como prenda. Entonces, para llegar a, no sé, pues a juntar los 10,000 productores muy buenos, unas 100 cabezas, dando un ejemplo, o 50 cabezas o 20 cabezas, dependiendo del monto del préstamo. Evidentemente, con garantías en movientes se puede sacar hasta un máximo de $10,000. Ah, ya está bien, muchas gracias, ingeniero. Ok. Vamos a pedir a sala si tal vez habría otra consulta o pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Una consultita, ingeniero. Respecto a las garantías que son no convencionales, respecto a lo que mencionaba respecto, ¿qué se llama? Del CENAPI, digamos, al registro de las patentes o similares que se pueden considerar como garantía. ¿Cómo se toma más o menos el valor? ¿Existe alguna tabla de acuerdo al tipo de registro de la patente o lo que sea? ¿O hay como una medida estándar para cualquiera sea la patente que se tome como garantía? A ver, en cuanto a las garantías no convencionales, normalmente, ¿qué sucede? Entonces va al CENAPI, hace el registro de la patente y evidentemente esto en el CENAPI también le va a generar un valor, de acuerdo le hacen un estudio, un tipo peritaje, digamos. El CENAPI dice, a ver, ¿qué has creado? He creado esto, he invertido en esto, he hecho esto. Entonces ya le da un valor. A ese valor que le va a dar la garantía, nosotros tenemos que pedir la certificación del CEMAPI viendo ese valor y con eso podemos activar. Ahora, existe lo que es el FDP, que es el Fondo del Banco de Desarrollo Productivo, que nos permite el registro de garantías no convencionales. Ahí es donde se registra y el FDP nos aprobará la garantía no convencional para que tú puedas utilizarlo, pero ya nos dará un valor monetario. Nos dirá, este tipo de patente equivale a tanto de acuerdo al peritaje y al avalúo que lo has realizado en el momento del registro de la patente. Muchas gracias. Ok. Pero, Buenas noches, licenciado. Una buenas noches. consulta.
por ejemplo, para un productor de quinoa que quiera invertir, digamos, en la compra de una camioneta, digamos, y eh, obviamente la camioneta para el transporte de la quinoa. ¿Qué Ok. tipo de garantía tuviera que en ese caso? ¿No se puede hacer el Muy préstamo buena pregunta, Jimena. a ese Digamos, tipo de... muy buena pregunta, señora Jimena. Eh, Miren, una camioneta está costando entre 20.000 hasta 40.000 dólares, dependiendo de la capacidad que tuviera, ¿no? El vehículo de carga. Puede ser que para esa camioneta pueda utilizar otra camioneta que el cliente tenga o una casa, porque para esos montos se requiere garantías ya reales. Para montos mayores se requieren las garantías reales. Puede ser un vehículo, puede ser una casa o puede ser un DPF que tenga de un monto de ese tipo de magnitud. O puede ser la misma camioneta si compra de casa comercial. Esa camioneta se convertiría en garantía con la siguiente particularidad de que una vez que salga la camioneta, los documentos se grabarían a favor del banco. Se metería tránsito y tránsito se grabaría, entonces ya tuviéramos todo a nombre a favor del banco, de la entidad financiera, y activaríamos un seguro contra accidentes fuera del SOAT, ¿no? Contra un siniestro, contra un robo, para que nos coberture. Puede ser la misma camioneta o puede ser otro bien que el cliente tuviera. Señora Jimena. Muchas gracias, licenciado. Tal vez habría alguna otra consulta de parte de la sala. Estamos en 10 minutos de poder hacer alguna consulta. No abriendo otra pregunta, ¿no? Para lograr grandes cosas, no solo hay que actuar, también es necesario soñar. No basta con planificar. Además, hace falta crecer. El día de hoy hemos tenido una jornada de abundante aprendizaje y damos las gracias al ingeniero Richard, ya que nos ha llenado de mucho conocimiento el día de hoy. Siendo ya las 9:33, el día de hoy tuvimos el taller también llamado Parámetros y Análisis Financieros para la otorgación de microcréditos agropecuarios. Muchas gracias, ingeniero. Tal vez algunas palabras de despedida en esta noche. Más bien, muchas gracias por la invitación. A todo el auditorio, espero haberles capacitado y indicarles un poco de lo que es parte de mi experiencia y a ver si con eso se puedan animar a formar parte de lo que es el crédito. O bien también tal vez ustedes recurrir al mismo crédito ya conociendo estas características, si algún familiar tuvieran, digamos. Este es un mundo nuevo, digamos, lo que es las finanzas, que puede ser parte de su experiencia laboral a futuro, o si ya lo es, espero haberles reforzado y retroalimentado con esta capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Estamos muy gustosos de que usted haya podido ser parte de estos cursos. Y así damos por finalizado el segundo curso, ¿no? Porque son 3. El día de mañana estaremos continuando también. Y pues damos por cerrada en esta noche. Espero que cada uno de ustedes tenga un buen descanso reparador, que Dios los bendiga grandemente. Y nuestra próxima cita el día de mañana a las 8 de la noche. Se estará enviando el link para que puedan conectarse. Muchas gracias, ingeniero, y tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Nos vemos hasta el día de mañana. Permiso.